Bueno, pues continuamos con ya la última exposición de este seminario, y es una mesa de discusión titulada Hacia un marco regulatorio de la reproducción humana en México. Vamos a contar con varios participantes, entre ellos el doctor Juan Imael Islas Castañeda, subdirector de Atención Materna del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, la doctora María de Jesús Medina Arellano, investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Mariana Dobernik, investigadora de la Universidad Iberoamericana, y la maestra Rebeca Ramos Duarte, del Grupo de Reproducción Humana Elegida, GIRE. La moderación la hará la doctora Sandra Lisbeth Carrizosa Guzmán, de la Conbioética. Y en lo que se instala esta mesa, voy a leer unas breves semblanzas de los ponentes. El doctor Islas Castañeda es médico cirujano por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ginecología y obstetricia. Es maestro en Administración de Sistemas de Salud por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefe de División de Ginecología y Obstetricia en distintos hospitales y fue director de hospitales de la entonces Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal. Es profesor titular de la especialidad en Ginecología y Obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es profesor titular del Diplomado en Salud Reproductiva y de otros cursos, así como ponente en diversos foros. La doctora Mariana Dobernik es académico, investigador de la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Bioética por la Universidad de Barcelona y doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Y es experta en temas de bioética. La maestra Rebeca Ramos Duarte es abogada por la Escuela Libre de Derecho y cursó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinadora de incidencia en política pública de GIRE. Entre sus actividades se encuentran la coordinación del seguimiento a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, análisis e incidencia en legislación y políticas públicas sobre derechos reproductivos de las mujeres, así como el cumplimiento de las medidas de reparación integral en los casos litigados por la organización. Entre sus publicaciones se encuentran consideraciones en torno a la reforma del artículo 1 constitucional en la obra jurídica enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho. Y finalmente, la doctora Medina Arellano, quien creo que ya no necesita una introducción, pero es doctora en bioética y jurisprudencia médica de la Universidad de Manchester y encargada del núcleo de bioética de este instituto. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Mariana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Sandra Carrizosa, y para que podamos ubicar aquí a los ponentes en la mesa, aquí de mi lado izquierdo al final está el doctor Juan Manuel Islas Castañeda, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Posteriormente, Rebeca Ramos Duarte, de GIRE, del Grupo de Reproducción Humana Elegida. Luego, Mariana Dobernik, de la Universidad Iberoamericana, y bueno, Marichuy, que ya la han estado viendo. La dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Los ponentes les hicimos llegar algunas preguntas como para guiar cuál ha sido la discusión. Como saben, el nombre de esta mesa es Hacia una legislación de reproducción humana asistida en México. Y esto es porque, bueno, como han visto, a lo largo de la mañana hemos estado reflexionando cuáles han sido las discusiones éticas y jurídicas que se han dado en el Reino Unido y también en México en la aplicación de una técnica específica o de un grupo de técnicas específicas de reproducción humana, pero quisimos cerrar aterrizando este debate en cuál es la problemática mexicana, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ustedes, y les pediría que quienes quisieran ir haciendo una reflexión me lo hicieran saber para poder ir moderando, es la siguiente. ¿Cuál es su opinión respecto de la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida en México, pese a que no existe una regulación ad hoc? ¿Ustedes consideran que es necesaria una regulación ad hoc? ¿No? ¿Sí o no? ¿Debería hacerse en una legislación ex profeso o dentro de las legislaciones que ya existen en materia de salud? ¿Cuál es su opinión al respecto?
quisieran, vamos Rebeca, de Gire. Gracias. Bueno, desde el Grupo de Información en Reproducción Elegida agradecemos mucho la invitación y sobre este punto en específico me parece que por supuesto que toda la cuestión técnica que se ha abordado el día de hoy en este encuentro es muy importante. Yo pondría sobre la mesa la necesidad de que cualquier regulación que se haga en el ámbito de la reproducción humana elegida, o incluso en cualquier otro que tenga que ver con el ámbito de la salud, tiene que pasar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, por supuesto que toda esta parte técnica y lo que se ha venido comentando aquí el día de hoy es muy importante para dar contenido a la regulación que en un momento dado se dé, pero sí poner énfasis en estas obligaciones, como las diferentes personas que van a intervenir en este tipo de técnicas pues están ejerciendo determinados derechos humanos con motivo de estas situaciones. Entonces, en ese sentido diría que sí es necesaria que haya una mejor regulación. Tenemos, por ejemplo, en la Ley General de Salud se hace esta mención en general de el tema de que la planificación familiar va a ser materia de la salubridad general. Se habla también de el manejo de los tejidos de células humanas. Esto ya está previsto en la Ley General de Salud. Sin embargo, cuando hablamos de reproducción humana asistida, sí vemos que hay lagunas en el marco regulatorio mexicano. En ese sentido, lo que yo diría es, se necesita esta regulación, pero sobre todo también poner mucha atención en los ámbitos de competencias, ¿no? ¿Qué corresponde a una legislación general? ¿Qué aspectos de estas técnicas van a competir para las instancias locales, los estados? Por ejemplo, en cuestiones de gestación subrogada, cómo hay un tema ahí de contrataciones, pero también de reconocimientos de filiación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, diría que sí. No estoy segura que sea necesario que se haga una legislación específica, hablar de una ley de reproducción humana asistida. Digo, creo que es uno de los temas que hay que sentarnos a hablar, a discutir. Sin embargo, justo por este ámbito de competencias en donde se involucran diferentes niveles del gobierno, pues tendríamos que tomar eso en consideración para ver si es necesario crear una legislación más, porque pues en este país tenemos muchas legislaciones, también tenemos muchas instituciones. Entonces creo que en ese sentido, sobre todo con el marco de las competencias y el ejercicio de los derechos humanos que implican este tipo de técnicas. Ok, muchas gracias. Bueno, mucho se ha discutido cuál sería el instrumento a modificar, si sería una ley, como decía antes y como comentaba Rebeca, la Ley General de Salud, o debiera ser normas secundarias del carácter de una norma oficial mexicana, por ejemplo, donde se regulen estas cuestiones técnicas, considerando también que las modificaciones legales en una legislación de orden federal, como es la Ley General de Salud, pues tienen, digamos, a llevar un proceso mucho más pues tortuoso, mucho más largo de modificación, en contraste con lo que son las normas técnicas como una norma oficial mexicana. ¿Cuál sería su opinión, el doctor Juan Manuel Islas, al respecto? Buenas tardes, muchas gracias. El concepto que nosotros tendríamos que entender es que dentro del proceso de la atención médica obstétrica, las técnicas de reproducción asistida como tal tienen una cantidad de años en uso. O sea, no es una situación reciente. Lo que ha cambiado es los alcances de las técnicas de reproducción asistida. Las primeras técnicas de reproducción asistida que nosotros podemos mencionar es desde el uso del citrato de clomifeno, que es uno de los primeros medicamentos que se utiliza hoy, se sigue utilizando como mecanismo para favorecer la ovulación o la superovulación, y entonces utilizar todas estas técnicas hoy actuales de invasión y de toma de gametos y de implante y demás. Pero la primera técnica de reproducción asistida como tal es desde la regulación de la relación sexual en una pareja que ni siquiera sabe cómo tener relaciones sexuales, por ejemplo. Tomando como base eso y regresando a la pregunta de esta aplicación de las técnicas de reproducción asistida en el mundo de hoy, yo diría tenemos más de 50 años utilizando técnicas de reproducción asistida que se han ido modificando y llegamos al punto actual. Con todo el desarrollo de la tecnología se requiere regulación. Claro.
y se requiere una regulación justamente porque estamos empezando a trabajar ya no con la propia biología, estimulando la biología de la mujer o del varón en su caso, o de la relación de pareja, estimulando la propia función orgánica de la pareja, sino ahora estamos haciendo técnicas de extracción de células de uno y otro para hacer una fecundación en un laboratorio y luego introducir ese huevo ya fecundado en el cuerpo de una mujer. Todo esto obviamente tiene una implicación que va mucho más allá de una simple estructura orgánica, ¿no? La parte técnica, que es la parte que nosotros vislumbramos específica, pues esa es la parte que nosotros regulamos, la parte en donde yo tengo una norma oficial mexicana, en donde regulo qué es lo que hace el técnico. Okay. Pero no me pone ni limitaciones, ni me pone sanciones. En ese sentido, Mariana, de 2010 a la fecha detectamos alrededor de 20 iniciativas de ley, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que lo que hacen es modificar la legislación federal para introducir algún capítulo sobre reproducción humana asistida. ¿Tú consideras que hay alguna desconexión entre las propuestas legislativas que se han presentado y los instrumentos que se están tocando y esta parte ya, digamos, más técnica de análisis que indica que tal vez los instrumentos donde debería regularse serían instrumentos de orden secundario? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, tanto a la Conbioética como al Instituto. Muchísimas gracias por invitarme hoy. Y sobre este tema, efectivamente, y antes de 2010 hemos tenido un montón de iniciativas, tanto en congresos locales como a nivel federal, y las iniciativas se dan y se presentan y se acaba la legislatura y empieza otra y otra vez es como la innovación, como si fuera algo nuevo, y como decía el doctor, pues no es algo nuevo, llevamos muchísimos años. Lo que es tristísimo es ver cómo la primera niña de fecundación in vitro nace en el Reino Unido en el 78 y en el 84 la primera legislación sale en Suecia, y así sucesivamente prácticamente todos los países europeos empezaron a sacar legislaciones. Esto significa que si podemos tener un poquito de retrospectiva o de retroalimentación con otros países, efectivamente se requiere una legislación, ¿no? Y como decía precisamente la persona Gire, efectivamente necesitamos regular y sobre todo proteger los derechos humanos de las personas involucradas, ¿no? No se trata, y yo creo que muchas de las iniciativas han sido con una iniciativa de prohibir, ¿no? Vamos a prohibir todo, ante el miedo de que no sabemos qué va a pasar, mejor prohibimos. Y yo creo que lo que necesitamos es una legislación que nos permita regular y establecer cuáles son los derechos y las violaciones de cada una de las partes, proteger obviamente los derechos familiares de filiación de los seres nacidos, ¿no? Y que cada vez se va complicando más las situaciones, ¿no? Entonces hablábamos únicamente de una fecundación in vitro y lo veíamos un nacimiento o una fecundación fuera de útero, pero es que ahora hablamos de transferencia mitocondrial, pero ahora hablamos también, justo estaba viendo una sentencia argentina del reconocimiento de 3 padres, o sea, de 2 mujeres más el varón que aportó el material genético. Entonces cada vez se va complicando más y tenemos que proteger efectivamente a esos menores que requieren de alguna manera del reconocimiento de filiación, ¿no? Entonces, definitivamente desde mi punto de vista necesitamos una legislación propia, ¿sí?, tomando en cuenta lo que ya sucedió en el extranjero, porque muchas veces queremos prohibir algo que quizás, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ya hubo una iniciativa, ya hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, prohibir todo tampoco es viable. Entonces, yo creo que la Comisión Nacional de Bioética es la que debe de impulsar de alguna manera, o sea, ver de la teoría a la práctica, qué es lo que realmente está sucediendo, y dar una iniciativa en ese aspecto. Yo creo que eso es para lo que sirven las comisiones, para decir, bueno, esta es la teoría, pero esto es lo que realmente sucede, esto es lo que realmente sucede en las clínicas, porque es muy fácil los legisladores decir, esto no se hace, y en las clínicas, todos los que están en las clínicas, no, es que sí se hace y sí pasa y todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos que se vea esa realidad de la teoría a la práctica, y definitivamente desde mi punto de vista necesitaríamos una legislación que fuera a nivel federal para que no tengamos lo que está sucediendo en México ahorita con la maternidad subrogada, que Tabasco dice una cosa, pero Sinaloa dice otra, pero Coahuila dice otra, y entonces es como absurdo decir, bueno, ok, en Coahuila está prohibido, pero si nos vamos a Tabasco sí se permite, pero si vamos a Sinaloa además podemos pagar. Entonces es una ficción del derecho de decir, esto en un lado sí y en otro no. Mejor vamos a decir cómo vamos a regular como país, qué vamos a permitir y qué no, pero ya en la base de lo que realmente sucede, ¿no? No decir que las técnicas son algo nuevo y que nunca ha pasado y que no sirven, o sea, que de alguna manera es un descubrimiento nuevo, ¿no? Ok, y retomando este comentario que hacías y de las intervenciones previas de los otros ponentes, creo que existe un acuerdo en esta necesidad
de impulsar una regulación en materia de reproducción humana asistida. Así lo hemos visto reflejado en las iniciativas, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, como de entes reguladores, desde diversos secretarías de Estado, específicamente la Secretaría de Salud. Sin embargo, pasan los años y no hemos podido concretar estos acuerdos mínimos que permitan que esa legislación se dé. ¿Cuál es, a su consideración, el punto álgido o los puntos centrales de discusión que deberían superarse para poder alcanzar estos acuerdos mínimos? ¿Dónde se está atorando el debate? Ay, pues me das en mi mero. En la discusión de la protección a la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Hay una distracción del discurso bioético público, que ya Sara anteriormente lo decía, ¿no? ¿Cómo leemos el discurso bioético en el ámbito público? Y no digo que es el discurso de la Comisión Nacional de Bioética, porque ahí estoy muy presente, y realmente estas discusiones, al menos de ahí no surgen de otros grupos, y grupos conservadores en nuestro país que precisamente oscurecen la discusión, la llevan a un plano de la no discusión o de elaborar iniciativas prohibitivas, discutiendo que la vida se protege desde el momento de la concepción, con un término que, como ustedes saben, es dogmático y religioso. Sin embargo, se siguen enseñando medicina con este término también, hay que reconocerlo. Y cada vez pues los tenemos médicas y médicos más reflexivos respecto de los conceptos que aprenden como dogma también, porque también el conocimiento científico puede ser dogmático. No hay que perder de vista este señalamiento, porque entonces si a un médico también lo entrenas con un dogma y no reflexiona sobre los conceptos que se le están poniendo enfrente, pues también va a reproducir este tipo de dogmas y pues valoran la vida desde la concepción, pero quién sabe qué es la concepción, porque un biólogo de la reproducción, aquí los tenemos, están presentes aquí con nosotros, les agradezco muchísimo, sabe que la vida es un continuo y tiene diferentes etapas de desarrollo, ¿no? La biología de reproducción afortunadamente nos ha enseñado eso, y es gracias a la investigación que se ha hecho con embriones humanos y embriones provenientes también de no humanos. Entonces, claro que el grave peligro que se corre en nuestro país de no identificar los discursos bioéticos de grupos conservadores, que no son los únicos, es que nos puede llevar precisamente a este letargo, no solamente ya legislativo, sino también científico, del avance de la biomedicina. Porque este discurso que se tiene respecto de la mala ciencia que se hace en México, pues lo único que va a fomentar es que estos grupos conservadores adquieran mucho más poder, el biopoder, ¿no? Que ya nos dice Foucault también al respecto, para perpetuar violencia hacia grupos vulnerables. Y en este sentido, por eso también concuerdo con Rebeca Ramos de Gire, de que nuestro país urge, sí, ya la regulación en materia de reproducción humana asistida, pero basada o en línea con los derechos humanos ya internacionalmente reconocidos y en distintas declaraciones, no solamente en las convenciones americanas. Entonces sí es importante saber que los puntos medulares van más allá de discutir si el embrión es persona o no, o si el cigoto o el blastocito o los gametos, las células progenitoras. Entonces, y hay que distinguir bien del discurso. Nosotros como científicos sociales necesitamos de los científicos de la vida también, de las ciencias de la vida, para poder entender conceptos, pero no tampoco, porque cuando me enfrento a bioeticistas que tienen el punto de partida el argumento del personalismo, me dan evidencia, ¿no?, de que precisamente hay vida desde la concepción, y también quieren utilizar a la ciencia para validar sus argumentos. Entonces hay que también ser muy cuidadosos como los científicos sociales y en general la sociedad leemos la ciencia, porque también la ciencia se puede utilizar para fines de argumentos conservadores que nos lleven otra vez a no discutir los temas principales, como es quién está proveyendo hoy los gametos en las clínicas de reproducción asistida, ¿sí? Cómo son tratadas las personas que están sujetas a procesos que son en algunos casos muy aparatosos para las mujeres, en otros no tanto,
pero de cualquier manera es una invasión a nuestra vida, a nuestra biología, inclusive a nuestra genética. De diversas maneras intervenimos. Entonces, la explotación de quienes participan, ¿cómo es que se están protegiendo hoy en día? Porque sí, ya las tenemos desde hace mucho tiempo. Ahora, también hay que decir que si iniciamos a discutir en los 70s la técnica de Robert Edwards y la aplicación en el ámbito clínico, fue la primera técnica. O sea, esta área sí sigue innovando, no es que no sea un problema nuevo de la ciencia. No, lo que nos está presentando la ciencia es que sí hay innovación y que realmente una normativa, que no estemos esperando tampoco que una legislación nos vaya a resolver los problemas. Necesitamos una legislación que sea lo suficientemente flexible, y aquí abogo precisamente en mi línea de investigación una regulación basada en principios de derechos humanos y principios normativos que permita al ente regulador precisamente analizar caso por caso, pero con principios generales, porque tampoco vamos a dejar esto a la discrecionalidad de alguna autoridad que nos lleve precisamente a la corrupción también. Entonces, tenemos que ser muy claros en que necesitamos transparencia en cómo se aplican los principios, que necesitamos proteger la privacidad de las personas, que necesitamos justicia en el acceso y el desarrollo de las tecnologías, que necesitamos que todos tengamos acceso por igual y que en el discurso que estamos entablando quitemos el lenguaje heteronormativo, porque es contrario a los derechos humanos. Ok, y retomando aquí este señalamiento que tú haces de decir, bueno, es en los dogmas donde se atora la discusión para promover o empujar una regulación, y teniendo aquí un representante de las áreas normativas de la Secretaría de Salud, le preguntaría al doctor Islas cómo pasar de esta discusión dogmática al campo de la política pública, cómo pasar de esta discusión, digamos que se atora en términos religiosos, y llevarla y hacerla más amplia a un campo ya más de política pública que de dogma. ¿Es posible, es real o no lo ve factible en este momento? Yo creo que aquí hay muchos elementos que tenemos que tomar en consideración. Por un lado, tenemos una multitud de opiniones en todos los ámbitos, y particularmente en el tema de la biología hay mayor número de opiniones. Estas opiniones van desde el dogma religioso hasta el dogma científico, atravesando por una gama de grises y blancos que son incontables. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Poner de acuerdo a todos. Y eso no es motivo de hacerlo de un día para otro. Porque todo este proceso en donde nosotros estamos diciendo vamos a respetar el derecho humano por encima de todas las cosas, en este proceso de yo quiero respetar, tengo que oír todas las opiniones. Y en este proceso de oír todas las opiniones es donde se empiezan a atorar los acuerdos. Tenemos que tener primero la voluntad de llegar al acuerdo. Y eso no es fácil. Claro, y desde en ese sentido creo que el promover una discusión amplia ayuda mucho a poder oírnos, ¿no? Claro. En ese sentido, creo que a veces se considera lo contrario, ¿no? Como el promover la discusión nos divide más. ¿Qué considera que pudiera ser una iniciativa de la Secretaría de Salud para empujar un debate público más amplio sobre estas temáticas? Yo creo que uno de los elementos muy importantes que se consigue a través, no propiamente de la Secretaría, sino a través de los colegios, tanto médicos como jurídicos, es justamente este proyecto de discusión que se genera como el de hoy. Este es un momento en donde se presentan todas estas posibilidades de discusión, en donde de aquí se pueden derivar una serie de propuestas que se lleven a los diferentes ámbitos, tanto de la competencia puramente académica, que serían los colegios médicos, que justamente hoy está el Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia, en donde también se pueden discutir todos estos elementos, y finalmente en consenso, ahora sí con la intervención de la Secretaría, buscar la forma de regular todas estas opiniones.
Tú querías la palabra, Marichuy. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Islas. Creo que yo creo que usted se refería más en ponernos de acuerdo en coincidir ideológicamente, porque claro que nos podemos poner de acuerdo. Sí. Y no es imposible, es una tarea que nos corresponde a todos, a quienes participamos, usted que participa en la administración pública, a quienes participamos en la academia, a quienes participan en los comités nacionales de bioética, porque para eso están establecidos, para emitir informes y recomendaciones de regulación, como un brazo orientador de la Secretaría de Salud, y precisamente es el primer paso que estamos dando para poderlo llevar a otro nivel, ¿no? Pero ayer estuvimos en una discusión, la doctora Chan y su servidora, y decíamos precisamente esto, y lo tomo porque es algo que ella dijo, no lo dije yo. Y si lo digo mal, me corriges, por favor. No podemos coincidir ideológicamente, y ese es el ejemplo del Reino Unido, donde se tiene en el Parlamento a religiones distintas a la protestante y tienen una voz y son escuchadas. Y no significa que haya un consenso respecto de que se permita que sea uniforme la opinión respecto de la protección del embrión humano hasta el 14º día. Hay un desacuerdo moral, hay un desacuerdo ideológico, pero hay un consenso político, hay un compromiso moral, hay un compromiso legislativo, hay un compromiso ejecutivo para poder avanzar en la ciencia, al mismo tiempo de fomentar actitudes responsables de quienes participan de la ciencia, en el proceso de la ciencia y en el acceso que se da de la producción científica, porque así que les importa que exista producción científica y que todos se beneficien de esta producción científica. Por supuesto. Gracias. Bueno, Sara está sintiendo, entonces asumimos que la cita fue una cita adecuada a lo que ella mencionó el día de ayer. Y yo te preguntaría, o les preguntaría a Mariana y a Rebeca, ¿cómo ven el tema de la dificultad de poder tener o sostener un debate laico en una sociedad mexicana que está siendo hoy tal vez más confrontada que nunca? Vemos, por ejemplo, movimientos sobre que intentan hacer una postura o intentan presentar que hay modelos diferentes de familia contra otros que pugnan por los modelos de familia tradicional, ¿no? Que digamos que tendríamos que entender todo este debate de la reproducción humana asistida también dentro de un contexto cultural mexicano que está cambiando y que sigue transformándose. ¿Cómo entienden ustedes este debate laico a la luz de la complejidad cultural de México? ¿Cómo quieres? Bueno, yo considero que tenemos que ir evolucionando, ¿no? Tenemos que empezar a entender la base de que hay diferentes formas de hacer familia, diferentes formas en que la gente quiere relacionarse, y que eso entra dentro de la parte de los derechos humanos, del respeto a la identidad de género, a la identidad sexual de cada una de las personas, y que eso es un ámbito privado y que eso entra dentro de la intimidad de cada una de las personas, ¿no? Y que no podemos de alguna manera establecer que un modelo, ¿no?, que el que ha sido el tradicional es el único viable o el único aceptable, ¿no? Porque para otras personas puede ser diferente al modelo que uno a lo mejor eligió, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que decía Marichuy es muy cierto, ¿no? O sea, quizás no haya no podamos llegar a un acuerdo conjunto de decir, bueno, esto es, ¿no? Porque realmente poner de acuerdo a todos y que todos estemos de acuerdo en lo mismo es difícil. Pero sí podemos llegar a un consenso de qué es lo mejor, de alguna manera, como país, de qué debemos de regular y qué debemos de aceptar y no como país, para aceptar y precisamente proteger los derechos y las obligaciones de las personas involucradas, ¿no? Entonces, todos vamos a tener diferentes formas de pensar y de formas de ver, ¿no? Hay diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes ideologías, ¿no? Que nos van a hacer obviamente únicos y repetibles, y que nosotros podemos decidir que eso para nuestra familia es lo adecuado, ¿no? Pero eso no significa que quizás lo que yo creí o que considero, mi hijo, quizás que haya crecido en esta ideología y en esa familia, va a considerar que es lo mismo, ¿no? Y yo tengo que respetar, aunque haya sido educado de alguna manera a esa ideología que yo pensé que era la única y adecuada, ¿no?
Entonces, yo creo que tenemos que aprender a eso, a respetar que hay otras formas de pensar, otras formas de sentir, y que en base a eso tenemos que separar un poco cuál es el bien común, ¿no? Que podemos o no estar de acuerdo en otras formas de familia que a lo mejor yo no la haría, eso no significa que no debo de respetarla y considerar que esas otras formas tienen derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es la base, empezar a marcar que hay derechos humanos en los cuales tenemos que respetar a cada una de las personas sus decisiones, y tenemos que empezar a hacer frentes comunes sobre decisiones comunitarias que nos ayuden a la mayoría, ¿no? Ahora sí que creo que uno de los grandes problemas de los mexicanos es ese egoísmo, ¿no? O sea, yo primero y yo primero, ¿no? Pero todos pensamos igual, entonces pues que el que va en el sentido contrario en el periférico piensa que es el que está, todos nos tenemos que quitar porque él va a pasar. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el bien común? ¿Cuál es el bien que necesitamos mejorar? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues obviamente encontrando consensos comunitarios que quizás no sean exactamente de acuerdo a mi manera de pensar, pero que sí considero que son respetables para la mayoría y que pueden funcionar para la mayoría, y sobre todo para respetar los derechos y obligaciones de la mayoría, ¿no? Entonces, guardarnos nuestra religiosidad, nuestra cultura, nuestra ideología personal, buscando un bien común y respetando obviamente que hay otras formas. Y precisamente por eso la biótica es interdisciplinar, intercultural, ¿no? Y por eso es grupos en los que podamos entender por qué el testigo de Jehová piensa X sobre las transfusiones de sangre, que quizás que yo no lo sea, no lo entiendo. Y el chiste precisamente en estas comisiones o en estos comités interdisciplinarios es entender por qué para la otra persona es importante y cómo puedo respetar ese ámbito de su vida o de su forma de ver, ¿no? Entonces creo que es esto, o sea, formar precisamente este tipo de comisiones, y que obviamente desde mi punto de vista tiene que ser impulsado por la Comisión Nacional de Bioética, en el que haya esta interdisciplinaridad, esta interculturalidad, que podamos entender y respetar obviamente las diferentes posturas de cada uno de los grupos para encontrar un consenso, y que obviamente haya una regulación que proteja de alguna manera la mayoría. O sea, obviamente los específicamente a cada uno quizás no, pero sí de alguna manera un bien común general, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo, Rebeca? Sí, yo justo, por supuesto que en esta parte que ya comentaban tanto Marichuy como Mariana respecto del cumplimiento de los derechos humanos, pero también tomar en cuenta, como ya se decía hace un momento, que si bien las técnicas de reproducción asistida tienen por lo menos 50 años y se han estado, no es nada nuevo, el tema de consensos políticos tampoco es algo nuevo. En la Constitución está el consenso político y hay un reconocimiento específico al tema de los derechos humanos. O sea, por supuesto que se van a escuchar todas las opiniones, y somos un Estado democrático, es la vocación que tenemos en este país. Por supuesto que se vale expresar nuestras opiniones y nuestros diferentes puntos de vista, tanto a los modelos de familia como a cuestiones que tienen que ver con la reproducción, como puede ser el aborto o el tema de la gestación subrogada, pero lo que es cierto es que somos parte de un país que tiene una constitución y que ahí se hace un reconocimiento de los derechos humanos, y que estos derechos humanos son principios que tienen un contenido, hay un estándar de protección de estos derechos humanos, y en ese sentido esta regulación tiene que, y que va de la mano con el reconocimiento de que México es un Estado laico, pues tiene que cumplir con estos determinados mínimos que ya se establecen en los estándares tanto nacionales como internacionales, y en ese sentido a lo que tenemos que tender es a tener una regulación que permita pues que las personas puedan ejercer sus derechos humanos. En este sentido específico de la reproducción humana asistida, puedes poner atención, por ejemplo, en requisitos que pudieran ser discriminatorios, como lo es el tema del estado civil o la orientación sexual de una persona, para permitirle o no el acceso a este tipo de técnicas, y al final del día para fundar una familia, que también esto está protegido desde el ámbito de los derechos humanos. Entonces yo creo que es importante también reconocer que estos consensos y estos compromisos ya están en el marco como a nivel de principios en la Constitución mexicana, y que lo que hay que hacer, que no es poca cosa, por supuesto, es sentarnos y concretarlos ya sea en la legislación general o bien en las normas oficiales mexicanas, pero muy en el sentido de lo que ya comentaba Marichuy, a nivel de principios de derechos y principios de derechos humanos que nos permitan pues tener esta flexibilidad, reconociendo al final del día lo rápido que avanza el conocimiento científico y que tenemos que estar adecuados a la realidad. Claro.
Y uno de los, retomando este comentario que hace Rebeca, una de las grandes dificultades también técnica de cómo configurar esta normativa sobre reproducción humana asistida han sido establecer cuáles deberían ser los requisitos que debieran cumplir tanto los centros como los profesionales de salud, hasta cuáles son los requisitos que debieran cumplir, si es que debiera existir alguno, las personas que quieren acceder a estas técnicas, ¿no? Algunas iniciativas, por ejemplo, establecen que la infertilidad absoluta debería ser un requisito, otras no. Entonces siguen existiendo, digamos, controversias y discusiones respecto a este tipo de requisitos. Yo quisiera saber cuál es su opinión respecto a eso. De hecho, la Secretaría de Salud tiene un proyecto de norma oficial mexicana de reproducción asistida, en donde se establecen muchos de estos criterios y requisitos, tanto de los centros de ejercicio de la reproducción asistida como de las propias pacientes que pudieran ser en un momento dado candidatas a estas técnicas de reproducción asistida. Y bueno, tenemos que hablar de todo el marco regulatorio de una institución de salud, en donde empieza desde la notificación de apertura, todo lo que es el registro sanitario y demás. Pero yo creo que la parte técnica es la parte fundamental. Si nosotros vamos a hablar de técnicas de reproducción asistida, y yo le pondría el calificativo de avanzadas, que es donde involucramos laboratorio de genética o involucramos laboratorio de otras entidades, como puede ser la fertilización in vitro y el cultivo de gametos, todas estas partes tienen que tener una regulación que está consignada en la norma oficial mexicana en el proyecto, en donde se dice qué debe de tener el laboratorio de gametos, qué debe tener el laboratorio de embriología, qué debe tener, cuáles son las habilidades y las capacidades que debe poder demostrar el médico o el técnico que ejecuta tal o cual actividad dentro del proceso. O sea, todo esto está ya marcado como tal en el proyecto de norma. Y como dicen, esto evoluciona, y obviamente las técnicas de reproducción asistida a lo mejor son de las cosas que están evolucionando más rápidamente hoy, y por eso las normas tendrían que estarse actualizando más rápido probablemente que otras áreas. Claro. ¿Tú tenías un comentario, Manchuy? Bueno, tengo varios siguiendo cada una de las intervenciones. En cuanto a la de Mariana, creo que, corrígeme si me equivoco, creo que hablar otra vez de las mayorías y minorías nos lleva a no reconocer lo que está en la Constitución. O sea, hablar de un consenso mayoritario nos lleva a otra vez discriminar, porque las minorías también tienen derechos establecidos y protegidos por la Constitución. Entonces, el acuerdo o el compromiso político, el consenso político va para todos y para todas, no para las mayorías. Eso debe de ser un punto importante a considerar, porque entonces vamos a seguir enfrascadas en el lenguaje heteronormativo que se utiliza en el discurso público de estos temas y que está permeado en el proyecto de norma que te tiene trabajado. Entonces, ese proyecto de norma tampoco, doctor Islas, me hace muy feliz, porque los requisitos para las candidatas, seguimos hablando de como que si fuera nada más un problema de la mujer, ¿no? En principio. ¿Y por qué tendríamos que tener un problema? Otro. O sea, la norma se ha trabajado, colegas del colegio como Gerardo Barroso, Raimundo Canales y muchos otros amigos y colegas han intervenido en la redacción de esta norma, pero posiblemente no sea tan visible para estas personas, que sigue siendo con un lenguaje heteronormativo por la técnica, porque como los dije al principio, la ciencia puede ser leída también de manera discriminatoria. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se utilice la ciencia para seguir discriminando el avance científico y tecnológico? Bueno, ahí a Mariana y al doctor Islas le daré la palabra si es que quiere decir algo. Sí. Yo cuando hablaba de mayorías y minorías me refería exactamente al contrario,
O sea, podríamos decir que la mayoría somos, o sea, digamos, en un país como México, son parejas heterosexuales. Por ¿sí? eso seguiríamos perpetuando violencia. Por eso, entonces yo lo que me refiero es precisamente eso, no porque la minoría sean parejas homosexuales, no les vamos a dar derechos y obligaciones, yo me refiero exactamente al contrario. O sea, no estamos Pero, hablando… Mariana, Sí. no les vamos a dar nada porque ya tienen derechos. Claro, pero lo que me refiero es que precisamente la ley debe proteger de alguna manera las diferentes formas de familia, y aunque la mayoría piense que las parejas heterosexuales es lo adecuado o lo correcto, no significa que otras formas de familia no sean adecuadas. Eso es a lo que yo me refería. No, o sea, exactamente al contrario. No estamos hablando de mayorías ni minorías, estamos hablando precisamente que todos tenemos derechos y obligaciones y que tenemos que buscar de alguna manera un consenso de qué nos protege a todos. Quizás no en particular porque el que siga pensando que las parejas heterosexuales son las únicas que deben de tener acceso a las técnicas de reproducción asistida, no van a estar contentas con ese consenso o con eso, en esa mayoría que se llegó a un acuerdo. A eso me refería básicamente no es discriminar de a mayorías y minorías, porque no es especificar quién tiene derechos y quiénes no. O sea, todos obviamente están reconocidos, porque estamos hablando de que, desde mi punto de vista, se tiene que regular de alguna manera que somos personas independientes, personas físicas que queremos tener acceso a la reproducción de acuerdo a nuestra libertad. Entonces, independientemente que yo esté casado, soltero, en una pareja heterosexual o homosexual, yo tengo derecho a reproducirme como persona, ¿no? Independientemente de mi decisión de género, de pareja, de preferencia sexual, ¿no? O sea, es proteger a los seres humanos como personas humanas que tienen que, o sea, que deben de tener derechos y obligaciones independientemente de sus preferencias. Entonces, no es discriminar, ni es hablar de mayorías ni de minorías de ninguna manera. Es, de alguna manera, encontrar consensos que protejan los derechos de las personas involucradas, ¿no? Básicamente. Claro. Juan Manuel, ¿quieres hacer algún señalamiento? Es Ismael, perdón. Ah, perdón. Sí, yo creo que definitivamente estamos de acuerdo en algunos puntos, y yo creo que este es el proceso en donde nosotros tenemos que sentarnos a seguir dialogando y a seguir corrigiendo. Finalmente estamos hablando de una norma oficial mexicana que nace bajo un concepto eminentemente médico, con este concepto de pareja heterosexual, que es la que tiene el problema de la reproducción humana. Y bajo ese concepto se define entonces cuáles son los criterios básicos de una paciente o de una pareja, porque no se etiqueta como paciente, sino como una pareja que tiene problemas para la fertilización. Entonces, bajo ese concepto estamos hablando como criterio establecido en la propia norma, que dice, se debe contar con un protocolo de estudio completo de la pareja infértil. Entonces, nuevamente, estamos hablando, sí, efectivamente, nace dentro de ese concepto, pero ya estamos hablando ya no de una paciente y de una mujer. La norma oficial mexicana, dentro de su descripción de causales, dice que solo el 30% de las causas de no fertilidad son de origen femenino, y más del 50% son de origen masculino. Se está reconociendo la problemática no como un ente individuo, sino como la funcionalidad de una pareja para la procreación. En este caso, en particular en la norma, no está contemplada la pareja homosexual, porque eso no está contemplado, porque está manejada desde el punto de vista puramente biológico. Estas mesas sirven precisamente para discutir y decir qué es lo que nos falta agregar. Claro. ¿Quieres? Sí. Doctor Islas, otra vez. Las parejas es al final cómo decidimos convivir socialmente, pero los problemas de reproducción los tenemos con o sin pareja. Entonces, otra vez, por eso ya la norma ya ni amerita revisión, amerita preguntarse por qué una norma otra vez y llevar, incorporar los avances científicos y tecnológicos y no seguir perpetuando el rol de la mujer como madre y como la única que de problemas de fertilidad. ¿Y qué tal los hombres solteros? ¿Qué tal las mujeres solteras? ¿Sí? O no, desafortunadamente la Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como un problema entre parejas, sí es cierto, y desde ahí tenemos el lenguaje otra vez heteronormativo y discriminador.
El doctor Fernando Segers, quien participó en la definición de infertilidad en la OMS, ya vino aquí a Jurídicas. El año pasado la doctora Brena organizó precisamente junto con GIRE y otras instituciones un seminario, y él reconoció públicamente que esto fue una estrategia para poder avanzar el tema en Costa Rica, para poderlo poner como un derecho de acceso a la salud. Entonces, que el Estado lo reconociera y parejas precisamente con problemas de fertilidad tuvieran acceso, porque se trataba de una enfermedad. Pero bueno, al patologiza, nos va muy mal, o les va muy mal a las parejas heterosexuales, ¿no? Porque en principio nos patologiza, o sea, la misma definición de la OMS, pero fue una estrategia para poder acceder al derecho a tener una familia por una enfermedad. Entonces, no quiere decir que esté bien, quiere decir que debe estar sujeta a revisión, y que qué bueno que se reconozca por qué se establecen ciertas normas de esa manera, pero no deja de ser una definición discriminadora para cualquier biólogo de la reproducción. Y aquí, por favor, doctora Marta, dígame si estoy equivocada. Bueno, aquí Mariana quiere la palabra. Efectivamente, actualmente existe una discusión sobre si deberíamos considerar a la infertilidad como un criterio para el acceso a las técnicas, y bueno, esta es una discusión que se ve en las iniciativas que se han presentado, algunas restringiendo el derecho solo a parejas y otras más abiertas hablando de personas, pero quisiera dar oportunidad a tu opinión, Mariana. Solo para completar lo que decía Marichuy en cuanto a lo que se refería al doctor Islas, creo que el derecho a la reproducción es un derecho individual, no es un derecho en pareja ni en colectivo. O sea, yo decido si me quiero reproducir o no, ¿no? Esté o no esté unida en una pareja. O sea, es un derecho individual que emana de alguna manera de la libertad individual de las personas. Entonces, no podemos hablar que el derecho a la reproducción tiene que estar limitado a que yo esté unido o no en una pareja, ¿no? Independientemente sea heterosexual o homosexual, independientemente. O sea, yo creo que es un derecho individual de las personas que emana precisamente de nuestra libertad y que debemos de ejercerlo libremente, ¿no? Quiero o no quiero reproducirme, y la forma en la que me quiero reproducir es independiente de cada uno en base a esa libertad, ¿no? Entonces, definitivamente no estaría de acuerdo en hablar de parejas, sino de personas individuales, de ahora sí que de personas físicas que tengan la capacidad para poderlo hacer, ¿no? Y en cuanto a lo que te referías hace un momento, creo que precisamente en base a ese derecho a la reproducción no tendría que haber una esterilidad o una infertilidad para poder tener acceso a la reproducción asistida, ¿no? Porque una mujer infértil, sea soltera o casada, quiera o no reproducirse, puede o no puede, depende de sus necesidades, recurrir a una técnica de reproducción asistida con una donación de esperma, ¿no? En el caso de los varones, pues para precisamente hablando de la no discriminación, pues tendrían derecho a lo mismo, obviamente en un país donde estuviera aceptada la maternidad subrogada. Entonces, definitivamente creo que tendremos que hablar de personas físicas, ¿sí? Que no de parejas, y de personas que tengan la capacidad de ejercer libremente su libertad y en base a esa libertad tener derecho precisamente a la reproducción. Bueno, ya estamos sobre tiempo, pero quisiera dar una última pregunta, que es, ¿cuáles son los riesgos que ustedes identifican de la no regulación, ¿no? De continuar con este estado de no regulación en el que nos encontramos el día de hoy? Y si quiere, comenzamos con usted. Pues ya lo dijeron casi desde el principio, al comercio y a la explotación, porque finalmente esto es muy fácil que se preste al comercio. La reproducción asistida, cuando se maneja en términos éticos, habitualmente es para resolver, y perdón por la repetición, mi formación médica así lo hace, pero el problema de la reproducción o el problema de la fertilidad, cuando nosotros intervenimos habitualmente es para resolver la situación a una pareja. Ese es el concepto médico, y en ese momento en el que yo estoy resolviendo un problema médico, probablemente estoy actuando con el mayor concepto ético posible. Cuando yo dejo de ser el trabajo médico como tal, entonces es muy fácil caer en la conveniencia económica, y entonces es muy fácil vender productos, y vender productos de fertilidad a hombres en relación heterosexual o en relación homosexual, hombres y mujeres, dependiendo de las legislaciones. Y esto es muy fácil caer en el juego económico.
y finalmente, como veíamos en algún video por ahí, mujeres siendo explotadas porque están siendo exhibidas y a ver cuál te gusta para que sea el útero que geste a tu hijo, ¿no? O sea, eso es explotación. Eso no es libertad ni es derecho, eso es explotación de un ser humano por otro ser humano que quiere un hijo. Ok, entonces estamos apuntando el riesgo de la explotación, ¿no? El que se utilice, digamos, personas en desventaja para promover el derecho de otros, ¿no? Es lo que apunta. ¿Alguien que tenga algún comentario respecto a eso o a la pregunta? Sí, Rebeca. Sí, yo creo que tenemos que partir de, o sea, por supuesto que en este tema en específico hay un contenido técnico, médico que se tiene que tomar en cuenta y que le tiene que dar contenido a toda esta regulación. El tema es que tanto la Secretaría de Salud en términos de la discusión y de la posible publicación de la NOM sobre reproducción humana asistida, el Congreso de la Unión, si decidiera reformar la Ley General de Salud o crear una ley ad hoc en este tema, las legislaturas de los estados si decidieran regular los aspectos de filiación en cuanto a la gestación subrogada, son parte del Estado mexicano y el Estado mexicano tiene que cumplir una serie de obligaciones en materia de derechos humanos y en ese sentido, o sea, no escapa el tema técnico médico a estas obligaciones de derechos humanos, esta obligación de no discriminar, esta obligación de garantizar el derecho a fundar una familia. Entonces, en ese sentido, no podemos dejarnos de hablar, ¿no? La parte médica, técnica, la biología de la reproducción con la parte del cumplimiento de estas obligaciones de derechos humanos y en ese sentido, por ejemplo, en el tema de gestación subrogada, por supuesto, si no hay una buena regulación que proteja a todas las partes, incluidas las mujeres gestantes, se pueden crear estos abusos y llegar a casos tremendos de explotación, pero no es que todas las mujeres que deciden ser gestantes están siendo obligadas ni están siendo explotadas. Es importante identificar esas diferencias y en ese sentido tener una regulación que justo garantice los derechos humanos y minimice estos potenciales riesgos y abusos que se pueden crear no solamente en la gestación subrogada, sino en general con las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Tú quieres agregar algo, Mariana? Nada más rápidamente. Creo que lo que decía el doctor Islas es muy cierto sobre la explotación y la comercialización. O sea, el problema básicamente del uso de estas técnicas de reproducción asistida es que se ha visto que es un gran comercio, es algo muy lucrativo y lamentablemente muchas clínicas o muchos médicos se han aprovechado de esto y la ética la han dejado a un lado, ¿no? Entonces, creo que lo que es importante a la legislación es precisamente poner en la mesa claramente cuáles son los derechos y obligaciones de todas las partes. No es únicamente maternidad subrogada, es también donación de óvulos. Yo he visto muchísimas donantes que han sido hiperestimuladas y después que han quedado con daños, pero una vez que se le han estudiado los óvulos, pues se las dejan ahí y ya no hay nadie que vele por sus derechos. Entonces, de alguna manera son muchas partes. Estoy totalmente de acuerdo que en la maternidad subrogada sabemos como una explotación. En realidad, muchas veces no lo es, pero no es claro o no tienen muy claro estas mujeres a qué tienen derecho y eso es algo que tiene que estar claramente establecido, ¿no? A través de un documento legal o demás, porque ellas tienen que saber a qué tienen derecho y a qué tienen acceso. Igualmente la pareja que está solicitando los servicios de una mujer subrogada también tienen que saber a qué tienen derecho, ¿no? Y hasta qué punto la otra persona puede tomar las decisiones sobre ese embrión o ese feto que está gestando sobre otra persona, ¿no? Entonces, básicamente, desde mi punto de vista, es poner en la mesa claramente cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes involucradas, precisamente para que no una clínica o un equipo médico pueda aprovecharse de alguna manera de la ignorancia de las partes y de que no hay una legislación que diga claramente cuáles son los efectos que están involucrados y que haya una sanción si obviamente hay un incumplimiento de estas normativas, ¿no? Básicamente. Muchas gracias, Sí. Marichuy. Pues igual es en lo que coincido con el doctor Islas, con el juego económico. Por fin. Con el juego económico. Porque hoy en día, y como lo dijo también Mariana y Rebeca, lo que sí tenemos es una explotación económica a todas las personas que acceden. Ya aquí no me atrevo a decir que están en estado de vulnerabilidad y
y justo lo comentaba antes de esta mesa, me compartían precisamente que algunas clínicas, o sea, se requiere una ética de quien lleva a cabo en la clínica estas prácticas para no explotar a quienes quieren acceder, porque como lo dijo el doctor, desde la Secretaría de Salud lo humano es que nosotros vemos los problemas de infertilidad en la pareja, ¿no? Pero ya en el ámbito privado pues te pueden ver cualquier problema de infertilidad aunque no exista. Y esa es una explotación, claro, a una mujer soltera, un hombre soltero, porque no conocemos y captan a los jóvenes recién entrenados en especialidades y que sabemos que en las facultades de medicina ahora se tiene muchísima más exposición a las distintas posturas bioéticas, y ya no nada más es el juramento hipocrático lo único que se ve en ética, sino más reflexión. Pero sabemos que en la formación, díganme si me equivoco, todavía nos falta mucho para una formación en el respeto a la diversidad ética y en la conducta ética responsable, en el respeto de lo que más le beneficia a las personas, como lo establece la Constitución, y es el principio de beneficencia dentro de la bioética que está en la Constitución política en el artículo 1. Entonces, claro que como lo decimos y lo criticábamos con el doctor Sang, claro que en México tenemos principios, está la Constitución, hay normas, debemos, y cualquier autoridad, cualquier persona lo que debe hacer es actuar conforme a lo que más le beneficia a la persona a la cual está precisamente prestándole un servicio. Y creo que hay una gran tarea en formación de derechos humanos y aplicación de los principios éticos en las conductas que llevan a cabo las prácticas médicas, sobre todo las clínicas que están precisamente explotando la esperanza de formar una familia. Y yo aquí quiero, para cerrar, recomendar el trabajo de la doctora Sandra González, quien está aquí con nosotros, porque ella tiene un trabajo muy importante en México y en América Latina sobre un análisis antropológico respecto de la explotación de las clínicas en nuestro país y en muchas partes de América Latina, tú dime si me equivoco, en nuestro país, y hace precisamente un análisis del discurso económico, y se ha ido a cada una de las clínicas, no todas, pero sí ha estado muy presente en cómo, y ha publicado ya cómo se explota económicamente precisamente la esperanza en nuestro país con estas clínicas no reguladas. Los invito a leer su trabajo. Sandra González Santos. Bueno, pues para concluir, quisiera saber si alguno de ustedes tiene una reflexión final antes de irnos, algo más que quisieran hacer. Si no hubiera alguna otra reflexión, pues les agradecemos a nombre de todas las instituciones que hicieron posible este evento, comenzando pues por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Embajada Británica en México, la Embajada de México en Reino Unido, quien también nos apoyó a coordinar los ponentes que estuvieron participando por parte de las diversas instituciones del Reino Unido, a los ponentes de esta mesa, por supuesto, a todos quienes nos acompañaron y quienes hicieron posible que se diera este debate. Desde la Comisión Nacional de Bioética hemos intentado y estamos convencidos de que la promoción de un debate amplio, que sea plural, bajo principios de laicidad, que promueva un marco de derechos humanos, es como se va a lograr que exista un acuerdo político mínimo que nos lleve a un consenso para establecer una regulación sobre reproducción humana asistida. Y ya para finalizar, los invito a que nos acompañen en el simposio Bioética y Nuevas Fronteras de la Genética, que se va a llevar a cabo el próximo 10 de julio en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México, donde participa el doctor Víctor Penchazade, que es representante de la UNESCO en temas de bioética y también experto en genética. Les agradecemos enormemente su presencia en este foro, y los ponentes pues nos seguirán aquí por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, comentario más para hacer. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias.